Vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Fue un tiempo hermoso donde pudimos exaltarte, donde pudimos alabarte. De verdad, muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder hacerlo con la libertad que tenemos para hacerlo. Encuentra en nosotros un verdadero aprecio, un verdadero valor, Señor, por lo que pones en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a poder mirar como tú ves las cosas y poder darle el valor a lo que tú estás poniendo delante, Señor, de nuestras vidas. Queremos exponernos también a tu palabra esta mañana, esta tarde, Señor, con la mejor actitud. Que tu Espíritu nos hable, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, que tu palabra penetre lo más profundo de nosotros, Señor, y que haya respuesta también de nuestra parte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, acompáñame por favor ahí al libro de Colosenses, Colosenses capítulo 3, verso 23. Colosenses 3, 23 y 24, vamos a leer solamente el 23, ¿sí? Estamos en la serie Un llamado a la madurez. El tema es el tema número 23 de esta serie. Se titula Hacer todo de corazón. Hacer todo de corazón. Tema número 23. ¿Estamos ahí? Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sí. Miren, en el día a día, más bien el día a día, usualmente nos consume, ¿no? O sea, y debo decir que es tan sencillo de repente poner las miradas en las cosas de este mundo, aun cuando podemos tener bien identificado, ¿no? Eso de no debo poner las miradas en este mundo, pero el día a día de repente nos consume, nos atrapa. Sí, los estímulos terrenales son el pan diario. Y cuando me refiero a estímulos, me refiero a situaciones que pueden llegar a afectar nuestro estado de ánimo. Sí. Hace aproximadamente 11 años, teníamos bien poquito de habernos casado mi esposa y yo, teníamos 3 meses. Y recuerdo que yo estaba bien contento, estaba muy contento porque habíamos podido conseguir una casa, ¿no?, a muy buen precio, estaba semiamueblada y era una gran oportunidad, era un súper precio, ¿no? Apenas si podía pagar la casa, pero podía pagarla, ¿no? Y yo recuerdo estar muy contento y darle gracias a Dios, ¿no?, porque podíamos estar en ese lugar, ¿no?, relativamente cómodos, teníamos lo necesario. Sí. Y una vez, ¿no?, y en una ocasión, me acuerdo que en ese entonces hubo algún evento, algún congreso, no recuerdo qué fue exactamente, pero nos hablan y nos dicen que tenemos que desalojar la casa porque la iban a vender, ¿no? Y de una semana a otra, ¿no?, de un día para otro, de haber estado súper contento y dar gracias a Dios y todo, ¿no?, al día siguiente estaba devastado y no sabía qué hacer. Señor, ¿no? Ayer estaba diciendo, wow, Señor, qué maravilloso eres, ¿no? Wow, mira, qué fiel eres tú, Señor, ¿no? Sin duda tu palabra es fiel y tú eres fiel para con los tuyos. Gloria a Dios, ¿no? Y de gloria en gloria, Señor, y de aquí para arriba, ¿no? Y al día siguiente no tenía dónde irme a vivir con mi esposa. Sí. Y yo recuerdo estar en ese evento. Y en el tiempo de alabanza, ¿no?, y adoración, en vez de estar haciendo lo que tenía que hacer, ¿no?, pues estaba quejándome con Dios. Porque a veces como que creemos que la alabanza y la adoración se trata de eso, ¿no? Y llevamos ahí nuestro dolor y está bien, no tiene nada de malo. Pero estaba haciendo todo menos adorar y alabar a Dios. Repito, unos días antes estaba exaltando al Señor, ¿no? Y al otro día estaba diciéndole, Señor, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? ¿No? Y yo recuerdo, yo le platicaba hace 2 semanas, ¿no?, cómo el Señor, a título personal, ¿sí?, cuando yo recién llegué al Señor o en mis primeros pasos, Dios me hablaba de una manera más palpable. Para mí era mucho más sencillo porque me hablaba así a través de como frases o pensamientos en mi cabeza. Ahora mi relación con Dios ha cambiado un poco y no es que sea más lejana, sino entiendo que ha habido una madurez. Es todo un tema eso.
Pero recuerdo, y quienes me conocen saben que soy muy cuidadoso en este sentido, pero puedo decirles que en ese momento, mientras yo estaba, ¿no?, teniendo ese conflicto con el Señor en cuanto a qué voy a hacer, Señor, como si Dios estuviera mordiéndose las uñas junto conmigo, ¿no? Así como que, ¿qué hacemos, Ángel, no? Yo recuerdo que me llegó un pensamiento a mi cabeza y me dijo, enfócate en mí, yo me encargo de ti, de los tuyos. Y me llegó un mensaje de un familiar, un primo, me dijo, oye primo, sé que estás buscando casa, no te preocupes, ¿no? Yo tengo una casa para ti, habítenla. ¿Cuánto estabas pagando allá? Incluso creo que era un poquito más económico y nos fuimos para allá, ¿no? Pero fue bien palpable. Señor, es que tú eres fiel, ¿no? ¿Sabe? El día a día nos hace cambiar tanto e incluso hasta nos hace que nuestra perspectiva de Dios cambie, ¿no? Quizá no nos atrevemos a decir, Señor, ¿verdad? No eres tan fiel como dices que eres, ¿verdad? Pero de repente como que puede llegar a pasar cierto pensamiento en nuestro corazón, ¿no? Somos vulnerables, ¿cierto? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Las situaciones a nuestro alrededor nos afectan, y mucho, más de lo que debiera, pero nos afectan, sí. El asunto, mis amados, es que estos estímulos, aun cuando afectan nuestros estados de ánimo, de manera negativa lo digo, en mayor o menor medida, jamás deben ser determinantes para que nosotros tomemos decisiones. Cuidado cuando estemos en momentos de vulnerabilidad para tomar una decisión. No. El pasaje que nosotros acabamos de leer ahí en Colosenses 3 es un pasaje que va dirigido a los esclavos. Sí. Pablo menciona en capítulos anteriores, gracias, que Cristo es la máxima autoridad y toda supremacía le pertenece a Él. Ya Pablo ha echado por tierra la filosofía humana y su nulo beneficio para el hombre. Pablo menciona que cuando nosotros nos posicionamos en el perfecto orden de Dios, creados por Él y para Él, diga conmigo, creados por Él y para Él, encontramos la verdadera plenitud en Cristo Jesús. Y es, mis amados, en este contexto donde se dirige a un puñado de esclavos, y por supuesto no esclavos, a tener la mejor actitud en el servicio que ellos desempeñan, en cualquiera que éste sea. Ahora, aquellos siervos que en definitiva recibían estímulos en el día a día de menor o mayor proporción, ya que muchos tenían jefes o dueños, patrones malvados y otros no tanto, pero la instrucción era para todos, mis amados, y la instrucción era todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor. Como para el Señor. Es decir, todo lo que hagan, trabajadlo de ánimo, y de ánimo no de necesidad servil, es decir, no porque seas esclavo, no por eso, sino con una voluntad alegre, con una actitud correcta. Ahora, tomemos en cuenta que muchos de ellos, mis amados, eran oprimidos, no tenían derechos. Sí. Hablando acerca del varón, por ejemplo, su esposa, sus hijos, le pertenecían a su patrón por derecho. Ellos podían hacer lo que querían con ellos, sí, por derecho. Bueno, aún para ellos la instrucción es, sírvanle de corazón, como para el Señor. Y miren, y aquí nos podemos meter aquí ahora sí que podemos sacar un montón de hebras, ¿no? Y hablar acerca de nuestra actitud como esposos hacia nuestra esposa, ¿sí? De amarla independientemente de, y de la actitud de la esposa hacia el esposo, de honrarlo independientemente de, ¿sí? Por supuesto, todo esto dentro de las normas, ¿sí? Como ya hemos aprendido de eso. Y aquí podríamos hablar, por supuesto, que vamos a tocar un poquito, ¿no? Acerca de qué onda nosotros como trabajadores, como patrones, como hermanos, como amigos, como servidores en la iglesia local, como servidores en general en el Señor, en donde quiera que estemos, ¿sí? Miren, esta palabra en hebreo se utiliza mayormente cuando habla acerca de corazón para referirse al alma, ¿sí? Y tiene que ver con las entrañas y se aplica con la actitud, ¿sí? Desde más dentro.
Servir con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, no con lo necesario. Porque es muy diferente cumplir y hacer lo necesario a servir con toda el alma. ¿Sí o no? Es muy distinto. La chamba sale. Podemos sacar la chamba. Podemos sacar el trabajo. Pero es muy distinto porque el asunto es que Pablo está hablando a los colosenses y dice, todo lo que hagan, hacedlo con el alma, con el corazón, como si lo estuvieran haciendo para el Señor. Sí. Con el alma, no solamente hacer lo necesario, no solamente llenar el requisito. Sí. Y esto nos mete en conflicto a muchos, ¿no? Porque de repente, ¿cuándo podemos sacar la chamba? Miren, ¿cuántos matrimonios no están ahí porque tienen que estar? Pues es que ya me casé, ya me subí al barco, ¿no? Y estamos allá en el Atlántico, ni modo que me aviente, ¿no? Allá andamos en el Pacífico y pues ya me subí al barco, no me puedo bajar. Porque es pecado y me voy a ir al infierno. Dios guarde, ¿no? Pero no estamos amando a nuestra pareja. No estamos sirviendo a nuestra pareja. No estamos dando honor al Señor con nuestro matrimonio. Es lo mismo que si estuviéramos separados. Cuando el esposo no ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y cuando la esposa no se sujeta a su esposo como la iglesia a Cristo, es igual que si estuviéramos separados. ¿Qué diferencia hay? Voltea al que está a tu lado y dile, ¿qué diferencia hay? Sí. Entonces, cuando el apóstol Pablo utiliza el servir en todo, con el corazón, está hablando de con las entrañas, mis amados. En todo. Y todo, esta palabra todo en el griego significa en todo. En todas las cosas. Sí. En todas las cosas. La versión traducción lenguaje actual dice todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Mano, ¿no? Como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Dice. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, dice Nueva Traducción Viviente. Sí. Lo que Dios demanda de sus hijos, mis amados, es que tengamos una actitud correcta en todo lo que hagamos, recordando siempre que el centro de nuestro servicio es el amor que profesamos tener a Dios. Y quiero que por favor, cuando yo esté mencionando servicio, quiero que lo vinculemos a todo lo que hagamos, no solamente dentro de la congregación, que por supuesto ahorita vamos a dirigirnos a los servidores de Casa Oración La Paz, ¿sí? Pero en términos generales, que nosotros podamos identificar en todo lo que hagamos y en todo lo que servimos, precisamente en todo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro jefe, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, ¿sí? En todo. Y es así, mis amados, como Dios demanda nuestro servicio, repito, a la congregación, servir a los hermanos de la misma manera, con la misma actitud que lo haríamos para el Señor. Ahora, Pablo conocía la naturaleza humana y estaba consciente de esta realidad. ¿Qué realidad? Que solemos, mis amados, reaccionar según el contexto de lo que tenemos al frente. Según el mono la pedrada, ¿no? Dice el dicho por ahí. Sí. Él lo menciona muy acertadamente en varias de sus cartas. En la carta a los Efesios escribe claramente sobre cómo nosotros, siendo discípulos de Jesús, estamos llamados a servir y trabajar al Señor. Dice en Efesios capítulo 6, versos 6 y 7. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón. De nuevo es esta misma palabra, de alma, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sí. Miren, el hacer las cosas para los hombres nos llevará, mis amados, a tener una actitud pésima y miserable cuando el hombre no nos vea. Sí. Cuando el ojo no nos esté viendo, vamos a tener una actitud pésima. Sí. Ay, otra vez aquí, ¿verdad? Haciendo. Y pasa el hermano, ¿verdad? Pasa
Bogdan, pasa a Carlitos, pasa a quien sea, ¿no? Y gloria a Dios, hermano, aquí sirviendo al Señor con todo el corazón, ¿no? Aleluya. Pero tal vez segundos antes estábamos renegando. Nadie se acomide, nadie hace nada, yo lo tengo que hacer siempre, bla, 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 bla. Sí. El hacer cosas para los hombres nos llevará a tener una actitud pésima cuando el hombre no nos vea. Miren, nos veremos presos de ese sentimiento. Y debo decir que son cadenas muy pesadas que no podremos llevar durante mucho tiempo. Tarde o temprano, el muerto sale a flote. No podemos aparentar durante mucho tiempo. Nos cansaremos. ¿Sí o no? Nos cansaremos. Es agotador. Si estoy preocupado sobre lo que los demás creen y piensan de mí, y no estoy hablando acerca del testimonio, ojo, porque es algo muy distinto. Sí. Y me preocupo de complacerlos en todo el tiempo, no tendré oído y discernimiento para escuchar lo que Dios quiere decirme. Y esto lo mencionábamos hace algunas semanas. Cuando yo me enfoco en lo que los demás quieren, yo me desenfoco de lo que Dios quiere de mí. Repito, y no estoy hablando acerca de testimonio. La palabra de Dios dice que sí tenemos que tener mucho cuidado de lo que los demás piensan y ven de nosotros. Que de repente es como que no, es que Dios y yo, ¿verdad? Es que yo no vivo para la gente, yo vivo para Dios. Pues sí, pero tienes que guardar tu testimonio. Sí tenemos que ir con cuidado. Y las decisiones que tomemos tenemos que tomarlas con mucho cuidado. Porque sí es importante el qué dirán. Sí es importante. Sí es importante qué dicen de mí. Porque muchas veces por nosotros no tomar en cuenta eso, mis amados, terminan hablando mal de Dios por su culpa y por mi culpa. Mire, mejor no diga que es cristiano. Menos que va a Casa de Oración La Paz. De veras. Sí. Sí es importante el que dirá. Ahora, es que las apariencias, no estoy hablando de aparentar, estoy hablando de esforzarnos porque se hable bien de Dios. Estoy hablando de ser íntegros, de caminar en integridad. Ahora, ¿nos vamos a tropezar? ¿Nos vamos a equivocar? Sí, muchas veces. Muchas veces. Pero eso no tiene que ver con integridad. Es algo muy distinto. Es algo muy, muy distinto. Sí. Mis amados, debemos de entender que el Señor a cada uno de nosotros nos ha puesto en donde estamos por una razón. Y donde estamos tenemos un llamado y tenemos un propósito. Y tenemos que desempeñar ese propósito y ese llamado de la mejor manera, con la mejor actitud. Señores, que es para que yo estuviera en las naciones, ¿verdad? Y ando acomodando sillas, ando limpiando baños. Pues por ahí se empieza. ¿Sí? Por ahí se empieza. Hace unas semanas veía, no voy a decir quién porque de repente hay mucho idólatra por ahí, ¿no? Pero un par de chavos que graban canciones y tienen canciones muy padres, producto que consumimos en casa. Y estaban platicando con ellos y ellos hablaban acerca de cómo Dios los estaba llevando a todos lados. Más bien, ellos estaban, su ministerio había agarrado tanta popularidad que pues andaban para arriba y para abajo. Y en ese momento donde tenían mayor actividad, el Señor les dice, vayan y sirvan a su iglesia local. Oye, Señor, pero es que el llamado, ¿verdad? Y lo que me profetizaron, lo que... Vayan y sirvan a su iglesia local. Y digo, qué padre que haya habido la humildad en ellos para reconocer eso y regresarse a su iglesia local y quedarse ahí y servir a su iglesia local. ¿No? Necesitamos, mis amados, entender, ¿verdad? Y estar enfocados en lo que Dios nos dice, mucho más allá de lo que la gente alrededor nos quiera, ¿no?, decir, aún con buenas intenciones. No podemos servir a los hombres, sino es necesario que sirvamos a Dios de la mejor manera. Porque debo decirlo, ¿no?, que yo no miraba, ¿no?, cuando ellos comentaban esto, yo no lo miraba así como que, ay, pues bueno, pues hicimos lo que Dios quiso, pues ahí estamos en la iglesia, ¿no? Había un gozo en su corazón, porque habían entendido el llamado de parte del Señor. Tenían que servir ahí, y estaban trabajando ahí, ¿sí? El asunto, mis amados, es que no es nuestro ministerio. Miren, no es ni siquiera nuestra vida. La palabra de Dios es clara en ese sentido y habla de que fuimos comprados.
La pregunta del millón es: ¿quién ha sido comprado aquí? Si has sido comprado, no te perteneces. Si te perteneces es porque no has sido comprado. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Y que Él te dé una identidad. Entonces podremos caminar, ¿verdad?, como Dios quiere. Entonces, mis ojos, mis amados, no pueden estar a nivel de piso. No como motivación, no como estímulo. Mis ojos deben estar puestos siempre en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Sí. Ahí es donde tienen que estar puestos mis ojos. Ahí es donde tiene que estar puesta mi esperanza, mi motivación, mi estímulo debe de estar ahí, solamente ahí. Sí. Entonces, aquí voy a hacer algunas preguntas, pero ¿soy un siervo de Cristo en todo lo que hago? Efesios 6, ahorita acabamos de leer, el capítulo 6, 6 y 7, habla acerca de, sino como siervos de Cristo. No, esta palabra siervos tiene que ver con esclavos. Somos siervos, es decir, soy un siervo de Cristo en todo lo que hago. ¿De verdad? La palabra clave aquí en Efesios 6:6 dice, sino como siervos de Cristo. Como siervos de Cristo, como un esclavo que no se pertenece a sí mismo, como siervos de Cristo, de corazón haciendo ¿qué? Dice, la voluntad de Dios, no mi voluntad. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Y mire, aquí el candado se cierra perfectamente bien, porque no es solamente decir, bueno, sí, está bien, Señor, soy tu siervo, tú me compraste porque no me quiero ir al infierno, ¿verdad? Quiero librarme de eso, entonces está bien, Señor, tú me compraste, he creído para salvación, te voy a servir y voy a hacer lo que tú quieras. Pero el candado se cierra perfectamente bien, porque el apóstol Pablo dice, sirviendo, ¿qué dice? De buena voluntad. De buena voluntad. Mis amados, eso implica muchísimas cosas. De buena voluntad, con la actitud correcta. Mis amados, esta gran verdad, escúcheme bien, conlleva la importancia de entender la supremacía de Cristo. Él es Dios, no yo, no usted. Hace unos días escuchaba a un pastor y él mencionó que algunos cristianos los domingos cantan, soberano Señor, eres tú Jesús, tú eres mi Señor, tú eres soberano, tú eres el dueño de todo, ¿no? Pero de lunes a sábado cantan, pero sigo siendo el rey. Es muy fácil decirle, Señor, ¿de verdad Él es Señor? ¿Es tu Señor? Porque necesariamente para que Él sea tu Salvador, Él tiene que ser tu Señor. ¿Sabes? Si Jesús no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Y no importa cuántas oraciones hayas hecho. ¿Me explico? Es que es por fe, por eso, es por fe. Es por fe. La filosofía humana declara que la religión tiene como propósito esclavizar a sus fieles. Si se mantiene, dice, así se mantiene con poder sobre la mente de este puñado de personas que ignoran la libertad que existe fuera de la fe. Eso es lo que dice la filosofía humana. ¿Sí? Un invento, la religión. Hasta hay documentales por ahí, ¿no? La mafia más grande, la conspiración más grande en la historia del hombre, la religión, la fe. La Biblia establece que el hombre es prisionero del pecado y es cautivo de su propia concupiscencia y que no es libre de su condición teniendo como evidencia la muerte. Es lo que dice la Biblia. Sí. La filosofía, ¿verdad? El mundo dice, el hombre es esclavo de la religión. La Biblia dice, el hombre es esclavo de su concupiscencia. Sí. Y la evidencia es la muerte. Dios, mis amados, nos ofrece libertad. La libertad de poder hacer el bien, amar y servirle a Él. La libertad para ser útiles en sus manos. Propósito por el cual fuimos creados.
La gran verdad es que la plenitud del hombre se experimenta, mis amados, en el hecho de su Creador y la libertad de la prisión en su servicio. Sí. El hombre solamente experimenta una realidad, una verdadera plenitud, ¿sí? Teniendo una relación estrecha con Él. Solamente ahí. El apóstol Pablo le dice a los romanos, porque de Él y por Él, ¿sí? Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Aquí hay tres cosas muy importantes a mencionar. Porque de Él habla de pertenencia, ¿sí? Habla de pertenencia. Él es el dueño del balón, pues. Él es el dueño del balón. ¿Se acuerdan cuando, sobre todo los baloncitos, ¿no? Que salíamos a jugar y estábamos ajustados a que pues, el dueño del balón decía cómo íbamos a jugar, si íbamos a jugar partidos, si íbamos a jugar metegol, si íbamos a jugar los balonazos. Él era el dueño del balón. Y el juego se terminaba cuando su mamá les gritaba que se metiera, ¿no? Él era el dueño del balón. ¿Sí? Dice, porque de Él, dice, por Él, es decir, Él es creador. ¿Sí? Él inventó el juego, Él pone las reglas. Y para Él, para sus propósitos, para su complacencia. ¿Sí? El hombre, en términos generales, tiene conflicto con esto, ¿sabe? Muchos de los ateos dicen, es que, ¿por qué? Está bien, Él nos creó, pero ¿por qué para Él? ¿Y por qué para su complacencia? ¿Sí? Y se atoran en el sentido, ¿no? Pues es algo natural en el corazón humano, que es la anarquía, el hecho de vivir fuera de una ley. Y eso está en nuestros miembros, es el pecado, es la evidencia del pecado en nosotros. ¿Sí? Y muchos se atoran en ese sentido de decir, bueno, pero ¿por qué? Porque todo tiene que girar en torno a Él, es que Él nos creó, pero porque tiene que ser para su gloria, porque Él así lo determinó. Pero es que yo no quiero, bueno, está bien, no quieras. Dios no te obliga. Al punto que el día de mañana tampoco te obligará a estar una eternidad en Él. Porque miren, escúcheme esto, mis amados. ¿Qué les hace pensar que si ustedes no disfrutan la gloria de Dios en la tierra, una alabanza y una adoración a Él, a su nombre, qué les hace pensar que en la eternidad lo van a disfrutar? Así como Dios no nos obliga a adorarlo y a exaltarlo en este mundo, tampoco en la vida venidera. Que miren, el día que estemos delante de su presencia, toda rodilla se doblará. Las naciones se asombrarán. Porque delante de todos estará el Creador, el Eterno. Y aunque no quieran, se postrarán. Sí. Pero también la Biblia dice que aun cuando estén ahí, habrá quien se rebele y quien no quiera seguirle. Sí. Entonces, mis amados, debemos de entender nosotros como creyentes que ciertamente es para su gloria. Fuimos creados por Él y para Él, para sus propósitos. Pero escúchame, esto es muy importante, entender que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Que Él es soberano, que Él es toda autoridad y que Él hace lo que quiere con quien quiere y como quiere. Pero todo lo que emana de Él es en amor para con nosotros. Es decir, sus mandamientos, todo lo que Él establece como verdad, sus lineamientos, sus normas, es para un beneficio de nosotros, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Por tanto, el hecho de concluir, mis amados, que es un Dios arbitrario, que es un Dios, ¿verdad?, que no toma en cuenta las necesidades del hombre, y que es porque no conocemos a Dios. ¿Me explico? Y es rebeldía en el corazón. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros entendemos que todo lo que proviene de Él es bueno. Dice la palabra que la voluntad del Señor es buena, agradable y es perfecta. ¿Sí? Porque Él es bueno, todo lo que emana de Él es bueno. ¿Sí? Entonces, todas las cosas, mis amados, incluida la humanidad, eso nos incluye a usted y a mí, son de Él, por Él y para Él. Él es Señor.
Sí. Él es Señor. Cuando permanezco en su presencia consciente y constantemente, viviendo una vida agradable a los ojos de Dios, sirviendo con una actitud correcta, las decisiones que debo tomar se vuelven también mucho más claras, mucho más sencillas de llevar. De repente estamos tan nublados y no sabemos qué decisión tomar porque, mis amados, estamos muy alejados de Él, porque no tenemos una relación íntima con Él. Y mírelo, tenemos meses que no tenemos una intimidad con el Señor, no leemos su palabra, no oramos y nos vemos atorados en una situación. Ahora sí, Señor, abre los cielos, háblame, ¿no? Trae tu revelación, comparte a tu siervo tus más íntimos secretos, Señor. ¿De verdad? Hace 2 semanas mencionábamos esto, ¿no? Es Dios. Nadie puede burlar a Dios. Quizá usted cree que puede burlarlo, pero no. ¿Sí? Aunque dice, no, hermano, no, pero todos los miércoles estoy ahí. A lo mejor nosotros podemos creer, pero Dios no. ¿Me explico? Y no es un daño a nosotros. Miren, les voy a ser sincero, retomando lo del principio de los miércoles, ¿no? Pero creo que tenemos que reflexionar en cuanto a eso, porque no es un menosprecio para quien estamos al frente, de verdad se lo decimos. No es un menosprecio a nosotros, no es un menosprecio a la persona, no. Que no estamos valorando, mis amados, lo que Dios nos da. Estamos menospreciando o quizá despreciando lo que Dios nos da. La mayoría de ustedes me han externado a mí personalmente, ¿no? Lo agradecidos que están porque hay una buena enseñanza, porque es diferente esta congregación a otras congregaciones, porque vienen de un contexto en donde todo se hablaba menos del Evangelio. La mayoría de ustedes han hablado conmigo así, ¿sí o no? Y no lo estoy haciendo para pararle el cuello a ninguno. Yo le doy muchas gracias a Dios por nuestros pastores, que dejaron una línea trazada. Y en nosotros ha habido el compromiso, ¿no?, de ir y trazar la escritura de esa manera, lo más sano posible, hasta donde nos da. Porque ahí estamos limitados, ¿sí? Pero la verdad es que muchas veces decimos cosas que con nuestras actitudes son todo lo contrario. ¿De verdad estamos agradecidos por lo que el Señor nos da? ¿Por lo que Dios provee en su palabra? ¿En serio? Pues nuestra actitud es totalmente contraria. Porque menospreciamos la mesa del Señor. Y hay quienes la desprecian. Es triste, mis amados. Repito, entiendo que hay quienes no pueden. Está bien. Está bien. Hay quienes no pueden porque trabajan. Está bien. Yo me refiero a quienes sí pueden y no quieren. Porque han sobrevalorado otras cosas. Porque han puesto por prioridad otras cosas. Sí. Solamente denotan cosas. Sí. Ahora, todo lo que hagamos tenemos que hacer como para el Señor. Hoy escuchaba una frase y se me hizo muy interesante. Como sé, ¿no? Miren, hay cosas en donde la Biblia es muy clara, ¿no? No puedo llegar a preguntarle, Señor, ¿fornicaré o no? ¿No? La Biblia es clara, dice que no, es pecado, ¿cierto? Ay, Señor, ¿robaré o no robaré? No puedo hacer eso, la Biblia es clara. Pero hay ciertas cosas en donde dices, no, Señor, debo tomar esta decisión. Sí. Y alguien, yo escuchaba en la mañana a un pastor que decía, un buen filtro es si puedo dar gracias por eso, hazlo. Pero si no puedo dar gracias por lo que estás a punto de hacer, no lo hagas. Una película, por ejemplo. Señor, gracias por esta película que voy a ver. Si soy capaz de hacer eso y mi conciencia me lo permite, mírelo. Pero si yo sé
que lo que estoy a punto de ver o lo que estoy viendo no es agradable a Dios, ¿me explico? ¿Puedo dar gracias a Dios por esa película? Ejemplo, una película, ¿no? Señor, gracias, no sé, por lo que sea. Por lo que sea, para allá no. Por lo que sea. Sí. Si puedo dar gracias por ello, adelante. Y eso tiene mucho que ver con la actitud, mis amados. Todo lo que haga, hacerlo como para el Señor. Todo. Sí. Ahora, volviendo al punto, ¿no?, que mencionaba acerca de que cuando nosotros estamos en una comunión estrecha con el Señor, es mucho más sencillo tomar decisiones. Sí. De repente estamos muy nublados por nuestra lejanía con el Señor, porque no tenemos una relación íntima con Él, porque no escudriñamos la palabra, porque no oramos, porque ni voy a la iglesia, ¿no? O voy y estoy pensando en otra cosa. Cuando nosotros desarrollamos esa relación estrecha con el Señor, es mucho más sencillo tomar decisiones. Sí. Entonces, el asunto, repito, cuando mis ojos empiezan a fijar en esos estímulos diarios que mencionábamos al principio, que no solamente se empiezan a verse afectados mis estados de ánimo, sino que también se ven afectadas mis decisiones, ¿no? Se empieza por un descontento constante, es decir, por falta de contentamiento, porque ya mis ojos ya están desviados de donde tienen que estar. Y empiezo a ponerlo en todo lo que me falta, en todo lo que quisiera, en todo lo que no he logrado. Y no lo pongo en todo lo que tengo delante, que el Señor ha puesto, que quizá no estoy valorando. Y dejo de dar gracias a Dios por eso. Y entonces empieza a haber una actitud totalmente incorrecta. Una actitud que no agrada al Señor, por supuesto. Y repito, no solo se empieza a ver afectado mi estado de ánimo, sino también se empiezan a ver afectadas mis decisiones. Porque ese estado de ánimo me lleva a hoy no voy a ir a la iglesia, no tengo ganas de ir a la iglesia. Sí. Hoy no quiero hacer esto, hoy no voy a leer la Biblia, hoy no voy a orar, porque no tengo ganas de hacerlo. Quienes predicamos, les podemos decir que muchas veces hemos estado parados al frente sin ganas de hacerlo. Sí. Y no es pecado lo que les estoy diciendo, lo hacemos con mucho gusto, lo hago con mucho gusto. Amo hacerlo, amo servir al Señor. Cuando tomé la decisión de rendir mi vida al Señor, yo quería servirle y siempre he deseado hacerlo y he estado en muchas áreas de la congregación, en distintas áreas de la iglesia y amo servir al Señor. Pero hay momentos difíciles, hay momentos complicados. Pero cuando nosotros tomamos la decisión, escuche, no por hipocresía, sino por obediencia y la actitud, ¿verdad?, correcta, las cosas suelen pasar de una manera muy distinta, ¿no? Muy distinta. Entonces, el asunto es que, repito, cuando nosotros no tenemos puestos nuestros ojos y nuestra relación es cada vez más lejana con el Señor, no solamente nuestros sentimientos, sino también nuestras decisiones se ven afectadas. Se empieza por un descontento, ¿sí?, falta de contentamiento. Ahora me es mucho más sencillo ver las faltas de los demás, ¿sí o no? Los errores de mi alrededor, la falta de amor de los hermanos, la apatía de la gente, Y es precisamente, mis amados, de esto que el Señor quiere librarnos. Precisamente de ahí, porque ¿cómo serviremos, verdad, a la gente que tenemos etiquetada como, ay, son estos, ¿verdad? ¿Cuántos saben de los que estoy hablando? Dios quiere librarnos de eso. Definitivamente, mis amados, la gente está llena de debilidades, así como usted y como yo. Así es, definitivamente. Pero el Señor dijo algo muy fuerte, ¿eh? Saca la viga de tu ojo antes de intentar sacar la paja del ojo de tu hermano. Sí. Miren, acompáñenme a Colosenses 3, por favor. 3:5. Colosenses 3:5.
Cuando estemos ahí me dicen, ya llegué, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos aquí. Colosenses 3:5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, diga en mí. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuántos desobedientes hay aquí? Verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Antes, ya no, ¿verdad? Antes vivíamos así. Ahora, fíjense lo que dice el verso 8. Pero ahora, dejad también en vosotros, en mí, diga conmigo en mí, todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ya nacidos de nuevo, ya salvados. Ya reconciliados. ¿Qué cosas tengo que quitar? Dejad ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Sí. Aquí el apóstol Pablo no dice que aborrezcamos y nos alejemos del pecado del mundo y del pecado de los hermanos, sino que renunciemos al pecado que mora en mí. Porque miren, ¿a poco no es mucho más sencillo andarle queriendo quitar el pecado al hermano que el que uno trae? Mira, para eso tenemos un discernidor, ¿no? Idólatra, ¿no? Deshonesto. ¿Y qué con lo que hay en nosotros? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Quítese nosotros lo terrenal, en vosotros, el pecado, en vosotros, en mí. Sí. Repito, el apóstol no está hablando acerca de que, por supuesto, ¿no? Santiago habla acerca de aborrecer el mundo y su filosofía, y que no podemos tener una coinonía con el mundo, puesto que esto es infidelidad para con Dios. Sí. Pero en este caso, en estos textos, el apóstol Pablo no está hablando acerca del pecado en terceros, está hablando del pecado en nosotros, lo que hay en nosotros. Sí. No sé si nos hemos convertido en un experto discernidor de pecados de los demás, pero la palabra habla de primeramente trabajar en cada uno de nosotros. Miren, mis amados, ciertamente las debilidades y los pecados de los demás son evidentes muchas veces. Muchas de esas debilidades muy presentes. Pero aún si al que le sirves, escúchame, ya sea tu patrón dentro de la congregación o fuera de la congregación, ¿sí? Es débil. Dentro de la congregación es algún hermanito malagradecido quizá, no lo sé. ¿Qué es lo que pueda estarte atorando? ¿Qué es lo que pueda pasar por tu cabeza? ¿Sí? Con tu jefe, lo que sea. ¿Sí? Recuerda, mis amados, qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, qué es lo que a donde Dios nos quiere llevar. A hacerlo todo como para el Señor. De corazón. Con buena actitud. Sin rezongar. Sin chillar, pues. ¿Sí? De buena actitud. ¿Cómo voy a servir? A ver, esposo, ¿cómo debo servir a mi esposa? Con buena actitud. Esposa, ¿cómo debe servir a su esposo? ¿Cómo debemos servir a nuestros hijos? Porque no porque sean nuestros hijos podemos tratarlos como se nos da la gana, No porque sean nuestros hijos entonces tenemos que menospreciarlos. Es que soy tu madre porque soy tu padre, ¿verdad? Aún en eso, mis amados, la autoridad que se nos fue delegada, tenemos que tener mucho cuidado de cómo la ejercemos. Aún en eso, tenemos que cuidar del corazón de nuestros hijos. De buena actitud, de corazón, ¿sí? Como para el Señor. Mis amados, si no lo hacemos de esa manera, terminaremos perdiéndonos de una gran bendición, que es precisamente vaciarnos para otros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 35, dice lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar
que recibir. Dar que recibir. Pero a veces estamos tan acostumbrados a recibir, ¿verdad? Y llegamos y, ay, a la iglesia como que le falta esto, ¿no? Ahí como que ya hace falta una reunioncita, ¿no, pastor? De mujeres, de varones, de matrimonio. Como... La última vez que dije, nadie se ha acercado a decirme de reuniones. Yo también lo creo, ¿sabe? También lo creemos. Qué padre sería que pudiéramos trabajar en muchas áreas. Y lo seguiré diciendo. Sí. Pero es lo que hay. Y es suficiente, ¿sí o no? Es la obra del Señor. Y Él sabe. Y Él añade quien tiene que añadir, ¿sí? Dice, ¿no? Ahí trabajando, dice trabajando. Así como. Si vemos el contexto de lo que acabamos de leer, de Hechos 20, el apóstol Pablo menciona el precio que ha pagado por servirlos a ellos en amor en Cristo Jesús. Porque hay un precio, mis amados, ¿sí? Y hacia allá quiero llevarlos, porque el apóstol Pablo apela al amor de los colosenses al Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice cómo al Señor. Es decir, miren, si esto no causara un efecto en el corazón de los colosenses, no se los dijera. Es como mencionar el hecho de decir, mira hijo, hazlo como si lo hicieras para tu mamá, porque amas a tu mamá, ¿no? Es decir, apelando al amor de tu madre. ¿Sí? Sírvele a tu hermana, ayúdale a tu hermana por amor a tu mamá, porque tu mamá tiene que hacer esto. No sé si alguna vez usted ha usado esta referencia. El apóstol Pablo dice, háganlo como para el Señor. Es decir, apelando al amor en el corazón de los colosenses al Señor. El asunto es que si no hay amor para el Señor, ¿no? Pero ese es a lo que se refiere el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Entonces, el contexto de este texto en Hechos 20, hablando acerca, he enseñado a trabajar así. El apóstol Pablo menciona, o en estos textos se menciona el precio que ha pagado el apóstol por servirles a ellos en amor por Cristo. Dice en el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Lágrimas y pruebas. ¿Cuántos quieren servirle así al Señor? ¿Cuántos quieren trabajar así para el Señor? La verdad es que son muy pocos, mis amados, los que quieren esto. Seamos sinceros. Es muy poco el que quiere hacer esto. Y eso es un problema, no solamente en esta iglesia, es un problema en la iglesia en general, en estos tiempos. Hace unos días platicaba con un pastor Chuy Heredia de Melitón, y me decía, ellos van a ir con los Cora. Ellos tardan 2 días en llegar a la iglesia. Por sierra, caminando. 2 días para llegar a una reunión. 2 días para llegar a una reunión. Y son reuniones de todo el día. Ahorita, en este momento está sucediendo eso. No en China, no en Japón, no en Irak, no. En México. 2 días a pie para llegar a una reunión. Hay un problema en la iglesia. Hay un problema, mis amados. ¿No lo cree? Con lágrimas y pruebas. No queremos lágrimas. No queremos pruebas. De hecho, estoy en la iglesia para ya no llorar y para ya no ser probado. Está en el lugar equivocado. Ahorita viene la parte B, ¿no? Espérame tantito. Viene el lado B, pues, este es el lado A. La razón por la cual el apóstol Pablo, mis amados, escúchenme muy bien, se mantuvo sirviendo a la gente es porque los estímulos del día a día, escúchenme, no fueron más fuertes que sus motivaciones y que sus convicciones. Estos se mantuvieron firmes, lo llevaron en algún momento a decidir servir a Dios a pesar de todo. ¿Cómo estamos en esa área?
¿Cómo están nuestras convicciones? ¿Se ven comprometidas por nuestras emociones, por las circunstancias que tenemos delante? ¿O no? ¿O no? Miren, Hechos 20, se los leo, versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cuántos quieren el ministerio del apóstol Pablo? Prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cuando habla de no hago caso, no está diciendo que ignora al Espíritu Santo, sino dice, asumo eso y estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a pagar el precio. Las circunstancias jamás deben de determinar quiénes somos. Jamás. Platicaba con un amigo y me decía, es que batalló para ayudar a la gente. De repente como que ayuda a la gente, ¿no? Puede hacerlo. Y la gente a veces no le corresponde como él quisiera. Mis ángeles que son bien malagradecidos. Es que mira esto, mira. Digo, es que la respuesta de ellos no debe determinar quién eres tú. O sea, para los que son jefes en algún área de trabajo, quienes están bajo nuestra autoridad en el trabajo, sí, la respuesta de la gente no determina quiénes somos nosotros. Somos buenos o malos patrones, punto. Y eso no tiene que ver con la respuesta de los demás. ¿Sí me explico? Si eres misericordioso, lo serás, independientemente de la circunstancia. Si eres generoso, lo serás, independientemente de la circunstancia. Lo que está a nuestro alrededor no debe de determinar quiénes somos nosotros. ¿Qué lo determina, iglesia? ¿Quién lo determina? ¿Quién lo determina? Ni las tribulaciones ni las adversidades deben de determinar nuestras decisiones. La carrera se corre vaciando mi vida para otros. Para eso fui llamado. Para eso. Sí. Solo somos vasijas de barro que han sido llenas de lo más precioso, hablando acerca de valor, para vaciarse en otros. Eso somos. Eso somos. Sí. Todo lo que hagan, hacerlo de corazón, con el alma, con las entrañas, como para el Señor y no para los hombres. Lado B. Sí, por así decirlo. Consecuencia de. Versículo 24. Sabiendo, digan conmigo, sabiendo, que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sabiendo, mis amados, aun cuando Dios no debería de recompensarnos por lo que hacemos, Él ha determinado por el afecto de su voluntad, por su soberanía y porque es su naturaleza recompensar a aquel que le sirve fielmente. Nos regaló salvación por el afecto de su voluntad. Es nuestro galardón más grande, la persona de Cristo. Esta palabra sabiendo hace alusión a una garantía, conocimiento de causa. La garantía de su palabra, que es eterna, que no cambia, que permanece para siempre. Sabiendo, hay una convicción en el corazón. Yo sé, estoy seguro. El apóstol Pablo dice, porque yo sé en quién he confiado y en dónde he puesto mi depósito. Yo sé. Quizá es aquí donde nosotros nos atoramos y no nos damos cuenta, porque no vale la pena sufrir para el Señor, porque no vale la pena padecer por el Señor, porque no vale la pena el llanto, porque no vale la pena la prueba. ¿Vale o no vale la pena?
El apóstol Pablo dice, hey, escuchen, sabemos, hay una garantía. Por supuesto que vale la pena. Por supuesto. Por supuesto que vale la pena. Vale la pena levantarse temprano cada domingo y llegar temprano a la iglesia. Vale la pena. Determinar en el corazón, levantarse temprano, alistarse desde el sábado para llegar temprano y convivir y tener la mejor actitud con los hermanos, con los demás. No llenar un requisito porque soy cristiano. Vale la pena llegar del trabajo, comer, quizá medio comer, alistarnos e irnos a la iglesia los miércoles porque a las 7 empieza la reunión. Vale la pena. Vale la pena. Poder exaltar al Señor junto con los hermanos, exponernos a su palabra, quizá me lleve a tomar una decisión, quizá la palabra expuesta me lleve, me abra los ojos de cosas que no me he dado cuenta. Vale la pena, pero estoy cansado. Pero ya trabajé todo el día. Yo también, Y Carlos también, y Bogdan también. Todos tenemos trabajo. Y a veces venimos sin comer. Y lo hacemos con mucho gusto. Pero a lo que voy es que no es suficiente eso. Es que no he comido. No pasa nada que no coma. ¿O sí le pasa? Estamos bien repuestitos. No, reserva hay. Mira, hagamos ayuno intermitente, que el cuerpo se coma solo, ¿no? Vale la pena. Por supuesto que sí. Hay un pasaje en capítulo 25 de Mateo, no vaya ahí, donde el Señor les está hablando acerca de esto. Separa a los que son de Él y los que no son de Él. A la derecha y a la izquierda. Y lo ilustra de esta manera y dice, por cuanto tuve hambre, dice, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve frío y me cubriste. Y hay otros que se para y dice, mira, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed. O sea, viste por ti mismo, apártate de mí. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo, Señor? ¿En qué momento? Voltea a tu alrededor. Voltea, hay tanta necesidad. No sabes el que está a un lado, quién sabe qué está pensando, qué necesidad tiene. ¿Por qué está viviendo? Voltea. Deja de vivir para ti mismo. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es evidencia. Jesús solamente está evidenciando la naturaleza de dos tipos de personas, aquel que vive para sí mismo y aquel que vive para Dios. La actitud correcta ante la vida y en todo lo que hacemos denota la ganancia de carácter y la madurez de nuestra vida, mis amados. Cuando Mila y Angelito estaban chiquitos, nosotros le dábamos comida en la boca, le dábamos papilla, le dábamos lechita, fueron creciendo, le dimos frutita, pero llegó un momento en el que ellos empezaron a comer solo y hacían un cochinero. Y se embarraban y está bien, ¿no? Es digno de su etapa, porque son infantes, porque son niños, pero tienen que crecer y llegará el momento en el que ellos empezaron a comer solos. Y ahora no solamente comen solos, ahora ya sirven en la casa. Levanta lo que está tirado, tráeme esto, ve para allá, ve para acá. ¿Me explico? Deben de ser productivos según su estatura, según su crecimiento. Pero ya no podemos estarle dando en la boca. Sería mucho daño, ¿no?
Que ustedes llegaran a la casa y que estuviera Gina, ¿verdad? Y yo partiendo papilla y darle la boca a Angelito y a mí, ¿la verdad que no se vería bien? Mis hijos tienen 10 y 8 años. 10 y 8, no 18. No se vería bien, son niños. Ciertamente son niños, tan pequeños. Pero ya no es para que le den comida en la boca, ¿cierto? Ya. Hay etapas para todo. Mira, hace unos meses escuché a una persona decir, no, es que somos una iglesia nueva. ¿Cuál nueva? Pequeña sí, pero no somos nuevos ya. Ya 10 años en el Evangelio. Hablando de los que llegaron aquí, si es que se convirtieron llegando acá. Más de 10 años. ¿Cuál nuevos? Ya. Crezcamos, familia. No me acuerdo porque me dice mi esposa hace unos días. Me dice, amor, creo que han estado muy regañadas las enseñanzas. Y yo, ¿de veras? No estaba en el bosquejo, ¿eh? Pero es con mucho amor, familia, de verdad. Pero sí, a veces da tristeza. Da tristeza porque no estamos dando respuesta al Señor. Porque tenemos lo necesario. Y yo sé que en la mayoría es porque no quiere. Me atrevo a decir. Sí. Hay quienes no pueden, y sé quienes no pueden, ¿no? Pero hay quienes están atorados. ¿No? Con la misma piedra, con la misma piedra, con la misma piedra. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que... Sí. No solo en el servicio en la iglesia, mis amados, debo de tener una buena actitud. No solo en el servicio en la iglesia, sino también en mi trabajo, en la escuela, en la oficina. Y no es comercial de ninguna pomada, ¿no? Pero ¿cómo me relaciono en mi entorno? ¿Cómo me relaciono? ¿Cuál es mi actitud en mi entorno? ¿Suelo reflejar el gozo de la salvación? De repente esa frase, ¿no? El gozo de la salvación. Suelo reflejar, es decir, me alegra realmente saberme rescatado y salvado por Dios a través de su Hijo. ¿Cómo se ve afectada mi vida ante esta gran verdad? ¿Se ve afectada o no? ¿Y cómo? He sido rescatado por Él. Jesús me ha salvado, Él me ha rescatado, ha perdonado mis pecados, he sido lavado por su sangre, ahora tengo acceso al Padre, tengo vida eterna. ¿Esto me afecta? ¿Cómo? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo se ve afectada mi vida en términos prácticos? ¿Cuál es mi actitud? Donde quiera que yo ando, con mis amigos, repito, en la iglesia, en mi trabajo. ¿Cómo se ve afectada mi vida ante esta gran verdad? Dice el apóstol Pablo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús, Señor, servís. Miren, el apóstol Pedro en su primera carta extendió esta misma idea en el primer capítulo a partir del verso 6. Acompáñenme, por favor. Se los voy a leer, la Nueva Traducción Viviente. César, ¿me ayudas, viejo? ¿Dónde anda? No. Oh, Víctor, César está allá. Por favor. 10 minutitos, ¿verdad? Que ya hasta ayer ya una hora. Primera de Pedro 1:6. ¿Estamos ahí? Se los leo. Nueva Traducción Viviente dice, así que alégrense de verdad. A ver, ¿cuántos están alegres? Alégrense de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a alegrar? ¿Por qué tengo que estar alegre? Dice, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Alégrense. Miren, esto va dirigido a cristianos, a creyentes. Ciertamente en un contexto muy distinto al de nosotros. Ellos estaban siendo perseguidos.
les estaba costando la vida declarar públicamente su fe en Cristo Jesús. Y en ese contexto de vida, el apóstol Pedro le dice: alégrense, estén contentos, alégrense. Ciertamente tienen que pasar por diversas pruebas, pero alégrense, porque estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Evidenciará cosas. Las pruebas lo que hacen es evidenciar nuestra fe, ¿cierto? Está siendo probada la fe, dice el apóstol Pedro, de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Es decir, es pasado por el calor a temperaturas muy altas, en donde todas las impurezas salen a relucir. Y el oro, ¿verdad?, queda cada vez más puro, cada vez más limpio. Ese es el propósito de la prueba. Dice el apóstol Pedro, así es como está siendo probada su fe. Y es necesario. Se prueba y purifica el oro. Dice, aunque la fe de ustedes, me encanta esto del apóstol Pedro, es mucho más preciosa que el mismo oro. La fe es mucho más valiosa que el oro. Es lo que muchos no entienden. Nos estamos distrayendo, mis amados, a veces por oro, teniendo algo mucho más valioso. No hay nada más valioso. Dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas. Pedro, dijiste que algunas pruebas. Ahora está diciendo que tantas pruebas. Al permanecer firme en tantas pruebas, dice, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Miren la característica de un creyente, miren la característica de un hijo de Dios. Dice, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Alégrense en verdad. Tanto se alegran por esto. No puede haber una motivación más grande, mis amados, para entonces nosotros estar dispuestos a padecer, a sufrir lágrimas y pruebas, como dice el apóstol Pablo. No hay una motivación más grande. ¿Qué lo motivaba al apóstol Pablo esto? Si esto no te motiva, como lo mencionábamos hace 2 semanas, si la cruz no te lleva, mis amados, a ser transformado, a cambiar tu vida, nada lo hará. Me encantaría decirte, no, mira, haz esto o haz lo otro. No, nada lo hará. Un buen amigo que quiero muchísimo, hace algunas semanas platicábamos y me decía, brother, es que ¿de dónde tomo fuerzas? Ya no puedo. Mira la cruz, brother. Mira la cruz. Él nos dice cómo. Él nos dice cómo. Su vida nos dice cómo. Jesús dijo, tomen mi yugo. Tomen mi yugo. Muchos santos, así como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, experimentaron con garantía que es mejor dar que recibir. Sí. Que no vale la pena exigir nuestros derechos, que es mejor cederlos, creyendo con certeza que la recompensa vendrá. Y vendrá, mis amados, de aquel que recompensa en eternidad y con galardones eternos. Los tesoros de la tierra, que son nada, mis amados, comparado a lo que el Señor nos ofrece. Son nada. Mi actitud en lo que hago dentro y fuera de la iglesia refleja, mis amados, quién soy.
hacedlo todo de buena manera, con el alma, todo. ¿Entramos? ¿Sí? Nos ponemos de pie y oramos. Dios es muy bueno. ¿Cuántos creen eso? Y es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? ¿Lo crean o no lo creen? No hay nada, mi amado, que usted pudiera ganar fuera de Dios mejor que Él. Y viéndolo desde una perspectiva natural, es difícil de entender, es difícil de comprender. Yo le predico mucho a un amigo, trabajamos juntos y él no lo entiende, y yo me doy cuenta, él no lo entiende. Y yo tengo la confianza que un día lo entenderá. No, el Señor hará la obra. Pero a lo que voy es, quizá muchos de nosotros no hemos entendido. Y yo quiero invitarlos a pedirle al Señor, dile: Señor, que tu Espíritu me revele, hazme entender. Yo quiero invitarte a que hagas esa oración. Por supuesto, si has tomado alguna decisión, siempre estará ese consejo, tomar decisiones. Pero yo quiero invitarte a que te detengas un poquito, y más que decirle: Señor, te prometo esto y voy a dejar, y ahora sí, Señor, y ahora sí voy a ir, y ahora sí voy a leer, y ahora sí voy a hacer. Más allá de que le prometas a Dios que está bien, hazlo. Yo quiero invitarte a que antes de que hagas eso, ores a Dios y le digas: Señor, hazme entender, que tu Espíritu me revele, que tu Espíritu me muestre la cruz. Yo quiero ver lo que Pablo, lo que Pedro entendieron, que quizá yo no lo he podido entender, que los llevó, Señor, a darse a sí mismo por los demás, que los llevó a amar a la gente de tal manera que se vaciaron por completo. Quizá yo no lo he entendido, Señor. Hazme entender. Y estoy convencido de esto, mi amado, que el día que lo podamos entender y que el Espíritu de Dios nos lo revele, conforme vayamos ganando esa revelación y entendimiento en cuanto a quién es Él y la obra de Cristo en la cruz, sin duda estoy convencido, nuestra actitud y nuestras decisiones cambiarán. Cierra tus ojos y yo te invito a que lo hagas. Ora a Dios ahí. Tómate unos segundos para hacerlo y dile: Señor, revélame. Por favor, revélame. Hazme entender, hazme ver. Quiero ser transformado, Señor. De verdad, quiero cambiar. Mira, he tomado muchas veces la decisión y quizá me ha atorado. Me falta voluntad, Señor. Hay tantas cosas. Ya no quiero ser el mismo. Hazme entender. Muéstrame la cruz, Señor. Muéstrame tu obra, que tu Espíritu me convenza, que tu Espíritu me revele. Agita mi corazón, Señor. Sé que tú no me manipularás, sé que tú no vas a violentar mi voluntad, lo sé, Señor, pero tu palabra habla, que tu Espíritu nos muestra, y que es tu Espíritu quien nos convence, que es tu Espíritu quien muestra nuestra condición verdaderamente, Señor. Yo ruego, Padre, que tu Espíritu nos revele. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. No queremos presentarnos, Señor, como alguien digno, porque no lo somos. Sabemos que tú no quieres nuestros esfuerzos, Señor. No quieres nuestras buenas intenciones. De verdad queremos ser transformados. Haz
tu obra en nosotros, Señor, y que nos lleve a tomar decisiones, que nos lleve a obedecer, que nos lleve a caminar, Señor, en pos de ti. Que todo lo que hagamos, lo hagamos de buena manera, de buena voluntad. Estamos tan distraídos, estamos tan absorbidos muchas veces, Señor, por el día a día, por lo que no tenemos, por lo que queremos, por lo que deseamos quizás, Señor. Y nos perdemos de todo lo que tú nos estás dando. Queremos dejar de hacer lo necesario, Señor, y empezar a hacer tu voluntad. Convéncenos, haz tu obra, Dios. Más allá de emociones, más allá de tocar fibras sentimentales, Señor, que realmente nuestro corazón sea removido, que nuestro corazón sea agitado, donde se ven implícitas las decisiones, la conducta. Necesitamos, Señor, de ti. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Gracias por tu iglesia. Gracias por esta congregación, Señor. Es tuya, Padre. Solo deseamos hacer tu voluntad, Señor, y dar respuestas a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Familia, que Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. ¿Sí? Espero verlos a todos, quienes puedan. ¿Sí? Que Dios me los bendiga.